Bueno, buenas tardes de vuelta. Seguimos con la segunda parte de los materiales de empleo habitual en las estructuras resistentes, acero y hormigón y madera. En la clase anterior habíamos visto una pequeña introducción y después nos abocamos a desarrollar todo lo que teníamos pensado explicar respecto al acero. Así que en esta segunda parte vamos a ver hormigón y madera. Hormigón. El hormigón en sí mismo no es un material estructural. ¿Qué quiere decir? El hormigón, como vamos a ver ahora en un ratito, no es más ni menos que una piedra artificial con sus falencias propias de ser un material con buena resistencia a la compresión y muy mala, por no decir casi nula, resistencia a la tracción. Así que por sí solo no es un material estructural. Solo resiste esfuerzo de compresión. Y como les decía recién, entonces se lo puede comparar con una roca o piedra con esas deficiencias. Pero, en compañía del acero, formando lo que se llama el hormigón armado, sí se convierte en un material estructural. Insisto, en el conjunto hormigón armado. El acero aporta, como dijimos la clase pasada, la tracción que necesita el elemento estructural sometido a flexión, y el hormigón aporta la compresión, y juntos forman el hormigón armado y es un material estructural en sí mismo. En esta reseña, en esta clase, vamos a ver al hormigón como un material, es decir, al hormigón en la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, se lo estudia desde dos puntos de vista. Un punto de vista que es este, que estamos abocados ahora en esta clase, como material en sí mismo, cómo se fabrica el hormigón, las propiedades que tiene el hormigón en sí mismo, no acompañado con el acero, sino el hormigón en sí mismo. Y después está el aspecto estructural del hormigón armado, que eso lo vamos a ver el año que viene en Estructuras 2. En esta pequeña reseña, que durará media hora, 40 minutos, vamos a ver muy poquito de todo lo que se podría dar. Hay miles de hormigones especiales, muchos hormigones especiales, se puede hablar un montón, tal es así que esta materia, que en la Facultad de Ingeniería se llamaba Tecnología del Hormigón, es una materia ahora cuatrimestral, o sea, dura todo un cuatrimestre lo que nosotros vamos a dar en 40 minutos. Así que imagínense lo resumido, pero por lo menos un poquito para entrar en tema. El hormigón, como se lo conoce en la actualidad, porque el hormigón se hablaba en épocas más antiguas, pero como se lo conoce actualmente, hecho de cemento Portland, data de los fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Anteriormente existían hormigones, desde el punto de vista que hormigón se llama, entre comillas, a cualquier material formado por piedra, arena y un aglomerante, que en ese caso eran las cales y los yesos, pero no eran materiales estructurales. Esa piedra era una piedra débil, no tenía nada que ver con el hormigón como lo conocemos actualmente como material estructural con alta resistencia a la compresión. Acá tenemos algunas imágenes para distraerlos un poquito, sacarlos un poquito de la clase teórica propiamente dicho, de distintos usos que se le puede dar al hormigón: hormigón a la vista, hormigón de un puente, hormigón sin vigas, por ejemplo, una estructura que vamos a ver el año que viene. Y esta es una obra emblemática de la arquitectura del hormigón a la vista. Siempre que hablamos de hormigón, estamos hablando de hormigón armado. El hierro no se ve, está adentro, pero todas estas estructuras que vemos adentro necesitan tener armadura para soportar la tracción que el hormigón no puede. Beneficios del hormigón. Como venimos diciendo desde hoy, tiene una buena resistencia a la compresión. En un estado inicial de fabricación del hormigón, se comporta como un fluido, es decir, un líquido, en la temperatura ambiente, sin necesidad de calentarlo ni nada,
que en los primeros instantes, las primeras 2 a 3 horas, se mantiene el líquido en ese estado y permite volcarlo dentro de unos moldes que se llaman encofrados, y permitir de esa manera obtener formas y tamaños cualquiera, cosa que con el hierro no lo podemos hacer. El hierro podemos comprarlo hecho y armarlo eventualmente con alguna forma particular, pero esta es una gran ventaja del hormigón. Acá tenemos un encofrado, una escalera, por ejemplo, es un clásico encofrado de una escalera, donde se le da la forma, se vuelca el hormigón en ese estado líquido que hacíamos mención dentro de del encofrado, y a las 24 horas toma cierta resistencia mínima en esos momentos. Para que el hormigón endurezca hay que esperar 28 días, 4 semanas, para que endurezca en el sentido que adquiera la resistencia final y la cual buscamos para que sea apto para una estructura. Pero digamos, al día siguiente ya endureció lo suficiente como para poder ir sacando alguna madera de costado, o sea, mantiene su forma, se puede pisar, pero siempre apuntalado y todo el encofrado colocado, hasta los 28 días, como les decía recién. Tiene relativa resistencia a medios agresivos. ¿Por qué digo relativa? Bien, porque pareciera ser desde el punto de vista de su aspecto, el hecho de ser una piedra, parecería ser que nadie lo va a romper ni inalterar, cosa que es relativamente cierta. Es cierto que en condiciones normales es muy resistente, pero es atacado por materiales ácidos, sulfatos, cloruros, es atacado por congelación y deshielos en lugares de muy bajas temperaturas. Si el agua es capaz de entrar a ese hormigón que parece una piedra, pero en realidad tiene cierta cantidad de poros, si el agua puede entrar, después se puede congelar. Sabemos que las cosas congeladas, el agua congelada ocupa más lugar que el agua líquida. Ese congelamiento tiende a romper como una botella colocada en un congelador. Bueno, en fin, hay varias cuestiones que pueden alterar esa aparente alta resistencia o alta durabilidad que da el hormigón. Pero en general es resistente a medios agresivos. Buena competitividad económica, de hecho la mayoría de las estructuras, por lo menos en nuestro país, terminan siendo de hormigón armado, por diversos motivos, entre esos justamente la relativamente buena competitividad económica. Y tiene una quinta propiedad, si quiere, o beneficio, que es capaz de proteger a la eventual armadura en el hormigón armado. ¿Se acuerdan cuando vimos acero? Una de las pocas desventajas que tenía el acero como material era la posibilidad de corrosión o de oxidación, que es más conocido el nombre, oxidar, corroer es el término técnico más adecuado para esta situación. Y el hormigón, o más que el hormigón, el cemento, el material cemento que compone el hormigón, tiene una capacidad química, digamos, de pasivar y de impedir la oxidación de la barra que está en su interior, siempre y cuando se respeten ciertas condiciones, que el hormigón sea lo suficientemente denso para que no deje entrar el oxígeno, que tenga cierto recubrimiento, así se llama a la parte del hormigón que cubre a la armadura. Pero esa es una propiedad muy interesante e importante. Si así no fuera, tampoco existiría el hormigón armado. Si el hormigón no protegiera al hierro, el hierro se oxidaría y terminaría rompiendo al hormigón armado. Acá tenemos una imagen de lo que no debe suceder y que sucedió, tal vez porque el recubrimiento era poco, porque el ambiente era muy agresivo. Esta foto es una viga de una estructura cubierta de una pileta de natación. La pileta de natación, saben ustedes que se mantiene con cloro. Ese cloro es muy agresivo hacia el acero. Entonces, si el hormigón no tiene las condiciones de recubrimiento y calidad, no lo puede proteger. El hierro empieza a oxidarse, al oxidarse aumenta su volumen, se descascara, cuando uno ve un acero oxidado, aumenta su volumen, termina rompiendo el hormigón que lo protege y la situación empieza a avanzar
a pasos agigantados ocurriendo esto. Si esto sigue, se cortan los hierros, se corta el hierro, desaparece el hormigón armado y esta viguita que está acá se cae y se cae todo lo que está arriba. Así que cuando una cosa así sucede, es que esperemos que no, bueno, hay que tomar los cuidados y protecciones para volver a la viga, a la situación original y revisar cuánto se ha afectado a la armadura, etcétera. Bien, ¿qué es el hormigón? La definición es esa que está ahí, es una piedra artificial, como venimos hablando, resultado de mezclar en proporciones adecuadas materiales económicos, piedra, arena, con una pasta de cemento y agua. Esa es una definición concreta, clara, creo, de lo que es el hormigón. Esa piedra artificial se obtiene de la reacción química que se produce entre los silicatos de calcio que posee el cemento y el agua. No quiero atosigarlos en esta charla, quiero tratar de que sea lo más ameno posible para que me sigan el mayor tiempo posible. No quiero hablar de química y lo único que quise decir con esto de silicatos de calcio es empaparlos o convencerlos de que el cemento es un compuesto químico que tiene en su interior estos óxidos, así se los llama silicato de calcio, que con el agua produce una reacción química como esa que vimos en el secundario, en química, ¿vean? Bueno, esta reacción entre el agua y el cemento, que se colocan dentro del hormigón, es una reacción exotérmica que libera calor. ¿Vieron cuando, o sea, acá con el cemento es más difícil verlo, pero les aseguro que es así, que es una reacción que produce calor. Cuando uno ve esos mixers que van por la calle trayendo o llevando hormigón a una obra, y si pone la mano, a veces se ve, se quiere probar a ver si el hormigón está en ese estado líquido que les hablé hace un rato, para ponerlos en el cofrado, uno pone la mano en el tacho ese del mixer donde va el hormigón, para ver si está caliente. Si está caliente o está caliente, no es que queme, pero si está tibio, quiere decir que empezó la reacción empezó a generar calor, la chapa tomó el calor y pasa. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos mal, porque el hormigón empezó a endurecer, porque si no, no hubiese liberado ese calor. Ese calor se produce cuando empieza el endurecimiento, que se produce en este lapso, como puse yo acá. La reacción empieza luego de un periodo, de un espacio entre el que se puso el contacto del cemento con el agua. Ese espacio que es milagroso, si ese espacio no existiese, o sea, existen esas 2-3 horas que la reacción química esa del cemento con el agua se para, por una cuestión que no viene al caso, pero se inhibe y permite realizar todas las tareas que hay que realizar en esas 2-3 horas, que es mezclarlo, llevarlo a la obra, llevarlo hasta el encofrado, tirarlo. Todo eso tiene que estar en ese periodo milagroso, llamo yo, que es el tiempo durante el cual el hormigón se mantiene en estado fresco y fluido. Una vez, y lo otro milagroso es que una vez que pasan esas 2-3 horas, de repente la reacción comienza. Y el hormigón que lo podíamos palear y moverlo, de repente empieza a tomar una consistencia dura que no es irreversible. Así que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer en ese lapso. A ese lapso se le llama hormigón en estado fresco, y es hasta tanto se produzca el fraguado del hormigón. Luego de ese tiempo de fraguado, de aproximadamente 2 horas, depende mucho de la temperatura ambiente. Altas temperaturas tienden a acelerar la reacción química del cemento y puede causarnos problemas. Si tenemos ese problema, si la obra está muy lejos de donde se fabricó el hormigón, hay aditivos que se pueden colocar al mismo para justamente retardar ese fraguado y permitirnos realizar todas esas tareas que meritan hacerse con el hormigón en estado fresco, como está acá. Después que el fraguado ha comenzado, pasa el hormigón del estado fresco al estado endurecido y alcanza su máxima resistencia a los 28 días. De a poco, acá tenemos un gráfico de cómo es la ganancia de la resistencia. Acá tenemos abajo los días, 0, me quedó medio abajo del gráfico, 0, 10, 20 y 30 días.
Y acá tenemos la ganancia de resistencia en tensión, en porcentaje, digamos, ¿no? En porcentaje de la resistencia final que va a tener el hormigón. Arranca en cero, por supuesto, a los 10 días o a los 7 días, digamos que es una semana, tiene aproximadamente esta resistencia y después sigue subiendo, subiendo, subiendo hasta los 28 días. Acá está el día 28, donde tiene una resistencia del 80% de la resistencia final que va a tener al año. O sea, esto después va despacito, 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 y si se cumplen ciertas condiciones de humedad y temperatura, puede llegar a tener el 100% de la resistencia que iba a tener. A los 28 días tiene el 80% y con esa resistencia ya es apto para los fines estructurales para los cuales fue ejecutado. Pero fíjense que los primeros días tiene muy poca resistencia, va subiendo relativamente rápido, hasta los 10 días aproximadamente, después sube un poco más, y esa es la forma de la ganancia de la resistencia del hormigón. ¿De qué está hecho el hormigón? Esta era una pregunta que en forma presencial de la clase la hacía yo acá, me paraba un ratito, los dejaba pensar, a ver qué decían, porque bueno, ustedes están en segundo año de la facultad, no han visto hasta ahora muchas materias técnicas, algunos podrá venir de alguna escuela técnica y lo puede saber, otros, como digo yo, de curiosos y de pasar por la obra o de estar en su casa y de casualidad haber tenido una obra en su casa, ha visto cómo el obrero hace el hormigón. Y entonces, bueno, algunos contestaban de qué está hecho el hormigón. Algunos contestaban bien, algunos contestaban mal, pero no importa. Bien, vamos a ver de qué está hecho el hormigón. Por un lado, el cemento. El cemento es el material que en combinación con el agua le da la resistencia al hormigón. Esa reacción química que les hablaba hoy, de la cual no quise decir mucho, pero es una reacción química que necesita tiempo para generarse. El agua. El agua tiene dos funciones en el hormigón. Una parte del agua reacciona con el cemento, pero esa agua que reacciona con el cemento no alcanza ¿para qué? Para hacer que el hormigón en todo sea lo suficientemente fluido en el momento que lo necesitamos, que es en las primeras 2-3 horas que hay que colocar el hormigón. Bueno, el agua que se coloca al hormigón es mayor que la que yo necesito para hidratar el cemento. Necesito un poco más de agua para que el hormigón sea trabajable, el hormigón se pueda manejar y colocar. Presten atención a este pequeño detalle. Si yo pongo más agua que la que el cemento precisa, ¿qué va a pasar con el agua que no hace falta, que se puso de más y que el cemento no va a hidratarse? ¿Qué pasa con el agua con el tiempo? Se evapora. Efectivamente en el hormigón se evapora ese agua y algo que se evapora deja un porito, que deja un agujerito adentro. Ese agujerito significa una disminución de la resistencia. O sea que el agua es muy amigo de la fluidez del hormigón, pero es muy enemigo del después, de su resistencia. Así que con el agua hay que tener cuidado. Y después tenemos a los agregados, la piedra y la arena, que se ponen es un material de bajo costo, ahora vamos a verlo. Aire, el aire queda en el interior, una parte de aire siempre queda en ese estado fluido, cuando uno lo coloca, siempre quedan unas burbujas de aire en el interior del hormigón que tenemos que desear que sean la menos posible, por eso al hormigón en el estado fresco después se lo compacta, se lo vibra, se lo licúa con métodos externos o con una varilla para que ocupe lo mejor posible los lugares que tiene que ocupar. Y eventualmente, quiere decir, a veces, aditivos son productos en general líquidos que se agregan al hormigón, por ejemplo, para hacerlo más fluido sin necesidad de ponerle agua. Recuerden lo malo que es el agua cuando se evapora, deja poros que disminuyen la resistencia del hormigón. Y a nosotros el hormigón queremos que sea resistente. Entonces muchas veces si el hormigón tiene que ser fluido, pero no podemos ponerle mucha agua porque si no se nos va la resistencia, hay aditivos que son fluidificantes, así se lo llama, o plastificantes, o superfluidificantes porque justamente tienen una acción muy violenta sobre ese efecto. Hay aditivos que nos permiten retardar el tiempo de fraguado, que hoy les comenté, si la obra está muy lejos, si hace mucho calor, si la obra es una obra complicada, que necesitamos más tiempo para colocar el hormigón. Hay aditivos para acelerar la resistencia del hormigón, para no tener que esperar 28 días. Y hay algunos
de otra índole que escapan un poquito de esta clase reducida que estamos haciendo. Y después también tienen adiciones minerales, no siempre, por eso lo de eventualmente, en realidad les estoy mintiendo, porque actualmente todos los cementos, hasta hace unos años no, el cemento era un cemento puro y al hormigón se le ponía una adición mineral. La adición mineral es un polvo del tamaño del cemento, de la forma del cemento, de aspecto del cemento, que no tiene, que no es cemento justamente, que no tiene carácter cementicio, pero que aporta algunas propiedades al hormigón que nuevamente no vale la pena. No vale la pena, sí, valdría la pena, pero no hay tiempo de desarrollarlo. Pero bueno, actualmente todos los cementos vienen con adiciones minerales en su interior de fábrica. En lugar de ponérselas al hormigón en la fábrica del hormigón, ya en las bolsas viene cemento con puzolana, cemento con escoria, cemento con filler, bueno, un montón de adiciones distintas, cada cual tiene su propiedad, que hacen al hormigón de mejor prestación e incluso más barato. Conceptualmente hablando, el hormigón siempre, ¿no? Es esta imagen que se ve acá. Es una matriz formada por la unión del cemento y agua, la pasta que se llama, que la pasta serían estos espacios blanquitos que están acá, en la cual flotan los agregados. Estas son las piedras de mayor tamaño y esta es la arena o agregados finos. Fíjense qué importante. ¿Por qué uno hace un hormigón de piedra y de arena? ¿Por qué no lo hace solo de piedra, por ejemplo? Porque sería un hormigón carísimo. ¿Por qué? Porque todo este espacio entre las piedras lo tendríamos que llenar de pasta, de agua y cemento. Y el cemento es lo más caro lejos del hormigón. Hay que tratar de que la cantidad de cemento que yo le ponga a mi hormigón sea la menos posible. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo pongo piedra, muy bien, y tengo que poner acá en el interior algo más chico. Y algo más chico son o piedras más chicas, que también se hace, o arena. La diferencia entre una arena y una piedra es el tamaño. Las piedras son, bueno, no quiero complicarles la vida, pero la piedra, bueno, son las que pasan un cierto tamaño de colador, digamos, y las arenas son otro. Pero bueno, a la vez yo puedo usar piedras más grandes, piedras más chicas, y hacer que la cantidad de pasta que yo tenga que poner sea la menos posible. Entonces, la matriz o pasta, esta de acá, tiene dos funciones. Llenar los vacíos existentes entre las partículas de agregados o áridos, lubricando la masa, porque esa pasta es la que tiene la capacidad de ser fluida en los primeros periodos, y dándole impermeabilidad al material endurecido. Si esto no estuviese todo tapado, todo lleno de algo, esto sería permeable, es decir, el agua entraría entre los agregados y pasaría de largo, por ejemplo, en un tanque de hormigón el agua no pasa porque es impermeable. ¿Por qué? Porque acá tiene esta pasta acá adentro entre todos los agregados. Y a la vez la pasta le proporciona la resistencia al hormigón endurecido. Los áridos, que así se los llama un poquito más técnicamente, o agregados, que no son ni más ni menos que la piedra y la arena, ¿qué hacen? ¿Qué función cumple? Ocupan aproximadamente el 75% del volumen de hormigón. Y las partículas de tamaño menor que las aberturas de un tamiz de aproximadamente 5 milímetros son las que se llaman arena. La arena, entonces, hoy vieron que les hablé de un colador. Bueno, un colador de 5 milímetros. Lo que pasa por el colador de 5 milímetros es considerado arena. Lo que queda es considerado piedra o agregado grueso. Tenemos agregado grueso o piedra y arena o agregado fino, para el límite entre 5 milímetros más o menos. Acá tenemos unas dos fotos que no sé si hacía falta, pero por las dudas, que algún despistado no sepa de qué estamos hablando. Esto es la arena, hay muchos tipos de arena. Esta es una arena de uso en nuestra zona, una arena de río muy fina. No es lo mejor para el hormigón, pero es lo que hay en nuestra ciudad, por ejemplo, en Buenos Aires también. Y esto es la piedra. Esta piedra es una piedra triturada, en este caso, una piedra proveniente de cantera, lista para acá para usar para llenar unas bases acá en estos pozos, unas bases de hormigón armado. Dos tamaños de piedra más finita, piedra más gruesa, piedra angulosa. Esto sale de las canteras, habitualmente en nuestra zona estas canteras están en Olavarría, Tandil. Hay piedras graníticas en canteras que se dinamitan, se trituran y se obtienen estos tamaños que vemos ahí.
¿Qué función tienen los agregados, la piedra y la arena? Ya vimos la función de la matriz o pasta de agua y cemento. Los agregados tienen dos o tres funciones. Primero, proveen un material de relleno relativamente barato para permitir aumentar el volumen del material cementillo. Si hiciéramos un hormigón sin piedra y arena, sería un hormigón de pasta, carísimo, carísimo y también con problemas técnicos que el agregado libera. ¿Por qué? Porque provee un material resistente, porque ese sería el otro problema. Si la piedra que yo estoy poniendo no fuese resistente, el hormigón también perdería resistencia, ¿no? En general, estos agregados, la piedra y la arena, son materiales tan o más resistentes que la pasta misma. La pasta esa que se consigue con el agua y el cemento, que cuando se hidrata tiene una cierta resistencia. Bueno, el agregado puede llegar a tener una resistencia mayor todavía que la pasta. Y finalmente, otra función que cumple es la de reducir los cambios de volumen. ¿Qué es eso? Yo eso no se los dije, pero cuando reacciona ese cemento con el agua, formando ese compuesto nuevo resistente que le llamamos pasta de cemento, en ese proceso de hidratación, aparte de generarse calor, sucede otra cosa que es lo que se llama una contracción, tiende a achicarse el material endurecido frente al material en estado líquido. Por eso es que cuando uno ve, por ejemplo, un piso de cemento, que el piso de cemento no tiene agregados porque necesita que sea así todo lisito, todo lindo, qué sé yo, a veces ve unas fisuras, unas grietas. Esas grietas se originan justamente porque, por alguna cuestión, por otro lado se pueden evitar de alguna manera, pero si no se hace lo que haya que hacer para evitarla, esas fisuras se ocurren justamente por esta contracción en la hidratación del cemento con el agua. Se contrae, ocupa menos lugar, entonces al ocupar menos lugar se achica y al achicarse se agrieta con respecto a la pasta que está al costado. Si nosotros ponemos agregado, el agregado lo que hace es separar la pasta, que el hormigón en definitiva tenga mucho menos volumen de pasta, la pasta es lo que se contrae, el agregado no, entonces podemos contener los cambios de volúmenes y así evitar esas grietas que se producen, esas fisuras que se producen por la contracción. ¿Qué se le pide al hormigón? Si yo ahora les pregunto, sin mostrarle la siguiente filmina, ¿qué se le pide al hormigón? La mayoría de ustedes va a decir resistencia. Que el hormigón sea resistente, listo. Es lo único que me interesa, que el hormigón sea resistente. Está bien, a priori está bien. Después de ver esto van a ver por qué no está del todo bien. El hormigón debe ser, como dijiste ustedes, resistente. Bien. Pero no basta con que sea resistente. También tiene que ser trabajable. ¿Qué quiere decir que sea trabajable? Que en ese estado fresco inicial del estado del hormigón en estado fresco, tiene que ser lo suficientemente fluido para poder hacer todo lo que hay que hacer en ese momento. Es decir, mezclarlo, llevarlo en un mixer o en una canaleta o lo que sea al lugar de colocación de la obra, colocarlo, compactarlo, que es decir, tratar de sacarle la mayor cantidad de aire que tiene en su interior, todo eso en estado fluido. Si el hormigón no es trabajable o porque le falta agua o por lo que sea, no va a ser resistente. O sea, hubiese sido resistente si hubiese estado, por ejemplo, bien colocado, sin grandes poros, sin grandes agujeros. Pero si no fue trabajable, no se pudo colocar bien, y si no se pudo colocar bien, no va a ser finalmente resistente. Por eso es tan importante que sea trabajable cuando tiene que serlo para que después pueda ser resistente. Si no es trabajable, por más que hubiese sido resistente, no lo va a hacer porque al no ser trabajable no se pudo colocar bien compactado, bien macizo, bien denso, digamos, en su lugar de colocación. Y a la vez tiene que ser durable. Si ese hormigón al año de ser colocado empieza a deteriorarse porque algún medio agresivo lo ataca o porque no fue capaz de mantener la resistencia con el tiempo, porque hubo congelación en hielo y no fue capaz de evitar el ingreso de agua a su hormigón, tampoco, ¿qué me sirvió que sea resistente a los 28 días si al año o a los 3 años se va a romper? O sea que cualquiera de estas tres propiedades es tan importante una con otra. Cualquiera de las tres es tan importante como las restantes. Y ahí resumo, de nada sirve preparar un hormigón que sea resistente
si por sus características no puede ser colocado dentro de los encofrados, que es la trabajabilidad, o si no va a ser capaz de mantener la resistencia durante toda la vida útil de la estructura, o sea, la trabajabilidad es esto que está ahí, es una definición media embromada, es la capacidad del hormigón de ser mezclado, transportado, colocado, compactado y terminado sin que se produzca segregación. Segregación se le llama al separarse las piedras de la pasta. Eso pasa a veces cuando la pasta es muy líquida, muy fluida, y uno la tira dentro de una viga o dentro de una columna, entonces la pasta es tan líquida que la piedra se separa, se escapa y cae al vacío dentro de la columna y queda toda la piedra abajo y la pasta arriba y no se consiguió el material homogéneo que se buscaba. Eso es la segregación. Y trabajabilidad es todo esto. Es toda esa posibilidad de ejecutar estas tareas sin que se produzca segregación y que siempre ocurren en el hormigón fresco. Que se mezcle, después de mezclado hay que transportarlo hasta la obra, después de transportarlo hay que colocarlo dentro de los encofrados, después de colocarlo hay que compactarlo con una varilla, con un vibrador, con métodos que existen, ahora vamos a ver una foto, y terminado, todo esto sin que se produzca segregación. La trabajabilidad también es un término relativo, porque por ejemplo, acá tengo una base, esto es una base, es un tronco de pirámide, acá tenemos los hierros de una futura columna de hormigón, esto no viene al caso, es un accidente de una remodelación de la obra. Esta base es una forma piramidal. Acá se colocó un hormigón que era muy seco, o sea, no era muy fluido como yo les vengo hablando, era muy seco, porque tiene que ser seco, porque para que el albañil le pueda dar esta forma, o sea, lo tira y le va dando esta forma con una pala, después lo trata de terminar, de darle la forma definitiva. Entonces, este hormigón es trabajable para esto. Pero si yo necesito hacer una losa, acá tengo, esto es un hormigón bombeado, acá, no sé si alcanzan a ver el láser, esto es una manguera, acá hay una bomba, seguramente la han visto ustedes en la calle, está llena la ciudad de bombas que bombean el hormigón que llega en el mixer, llega con una bomba que facilita enormemente la colocación, antes la colocación se hacía con carretilla, ahora se va tirando la manguera con una grúa se va moviendo del lugar y se va desparramando el hormigón como se ve acá. Esto que está acá, no, perdón, no, esto pensé que era un video. Perdón, esta es la manguera, ¿eh? Acá tenemos la manguera. Acá tenemos la manguera que está volcando el hormigón. Y acá están los obreros trabajando. El término trabajabilidad es un término que se copió del trabajo que tienen que hacer los obreros para hacer todo esto, para colocarlo. Y el hormigón es más trabajable cuanto más fluido es. El obrero quiere agua, ingeniero, pida agua. ¿Por qué? Porque cuanto más agua tiene, más fluido es. Y nosotros como profesionales tendríamos que tratar de inculcarle y recordarle que todo ese agua que se ponga de más se va a evaporar. Al evaporar va a dejar unos vacíos. Esos vacíos, el menos sólido, va a tender a perder resistencia. ¿Cómo se mide la trabajabilidad en obra? Hay que ponerle un número a la trabajabilidad. Cuando uno compra un hormigón, llama a la hormigonera y le dice, bueno, necesito 40 metros cúbicos de hormigón para hacer una losa de una casa. Muy bien, arquitecto. ¿Qué hormigón quiere? Bueno, quiero un H25. Muy bien. ¿Qué quiere decir H25? El vendedor sabe, porque vive de eso, sabe lo que quiere decir H25. Un hormigón H25 es un hormigón que tiene una resistencia, no importa cuál, de 25 megapascales. ¿Se acuerdan que ya les adelanté algo del megapascal? 250 kilos por cada centímetro cuadrado. Le sacamos un 0, 25 megapascales. Un H25 es un hormigón de esa resistencia. Los hormigones pueden tener distintas resistencias, por factores que vamos a ver en un ratito, pero básicamente hay un H30, un H25, un H40, ¿qué es eso? Son hormigones que por su composición, por su contenido de cemento, por su contenido de agua, tienen mayor o menor resistencia unos que otros. El calculista, ustedes, nosotros, cuando dimensionamos una estructura, queremos saber qué tamaño tiene que tener la columna de hormigón que vamos a hacer para un edificio, debemos saber o proponer qué resistencia queremos que tenga. Entonces ponemos en los planos, este edificio fue calculado con un H
30. ¿Qué quiere decir? Que el hormigón tiene que tener una resistencia de 30 megapascales. Entonces, el profesional que esté a cargo de la obra va a ver en los planos H30 y cuando habla con el vendedor le dice quiero un H30. Con eso solucionamos la resistencia. Pero a la vez necesitamos indicarle la trabajabilidad. Si lo vamos a colocar con bomba, necesitamos un hormigón fluido. Si vamos a hacer una base, un hormigón más seco. Si vamos a hacer diversas situaciones, pueden ser hormigones más o menos fluidos. Y entonces aparece este ensayo que se llama cono de Arnold. Es un cono un cono metálico de 20 centímetros de base, cilíndrico, ¿no? Por supuesto, acá abajo, cilíndrico, acá también, 10 centímetros en la parte superior y 30 centímetros de alto. Se llena con hormigón en 3 capas, 25 varilleos cada una, etcétera, etcétera. No quiero atosigarlos con esto, que es importante porque seguramente algunos de ustedes, muchos de ustedes van a estar a cargo de obras y este ensayo mide el asentamiento. Entonces, ¿qué hace? Se pone el hormigón adentro, se nivela, se levanta el cono metálico y el hormigón que está acá adentro va a descender de acuerdo a su fluidez. Cuanto más descienda, más fluido es. Esta medida entre lo que medía el cono metálico o del hormigón antes de sacarle el molde, a la torta que queda después de desmoldado, se llama asentamiento, lo que se asentó, lo que disminuyó, se cayó, como quieran. Entonces, este asentamiento es una medida de la trabajabilidad. Entonces, ahora cuando llamemos al hormigón, le vamos a preguntar, a decir, ¿cuánto hormigón queremos? ¿Qué resistencia queremos? ¿Qué asentamiento queremos? Queremos 5 de asentamiento, 5 centímetros. Entonces, cuando viene a la obra, le hacemos el ensayo. Si no tiene 5 centímetros, se lo mandamos de vuelta. O queremos 10, o queremos 15. ¿Y cuánto sale? Esas son las 4 cosas de las cuales se habla con el vendedor. Y si quieren, la forma de pago. Bien, acá tenemos el ensayo, el cono, 10, 20, 30, antes de llenar, después de llenar y acá tomando la medida de lo que se asentó. En cuanto a la resistencia del hormigón no es siempre la misma. Se los acabo de decir recién, de acuerdo a la composición y a factores internos y externos. Los factores internos justamente o propios son debido a la cantidad relativa de los materiales que tiene en su interior. Básicamente y principalmente de esto, depende de la razón entre la cantidad de agua que tiene y el cemento que tiene ese hormigón que estamos fabricando. ¿Se acuerdan? Que el cemento necesita una cantidad de agua para hidratarse. El agua que se pone es mucho mayor que la que el cemento precisa. Todo el agua que no se combina con el cemento se termina evaporando. Al evaporarse, deja poros y al dejar poros disminuye la resistencia. Esto es una ley que se llama la ley de Abrams, que la vamos a ver acá en este gráfico, es esta curva que está acá. Razón agua-cemento, o sea, la relación entre la cantidad acá 0,5, ¿qué quiere decir? Que yo tengo, por cada metro cúbico de hormigón, tengo, por ejemplo, 200 litros de agua y 400 kilos de cemento. Entonces, 200 dividido por 400 me da 0,5. Yo con una razón agua-cemento de 0,5 voy a tener una resistencia aproximada de 330 kilos por centímetro cuadrado, o 30, y pico, o 34 megapascales. Esta va a ser. A medida que yo aumento la razón agua-cemento, que es decir, que pongo más agua en función de la cantidad de cemento que tengo, me va a sobrar más agua evaporada, más poros, la resistencia disminuye. Entonces, para 0,8, en lugar de tener 300 como tenía hoy, tengo 200 y pico. Es muy importante cuidar que no se nos vaya la cantidad de agua del hormigón. Esos son en cuanto a los factores internos. Los factores externos, que no dependen de los ingredientes que tenga el hormigón, es la edad del hormigón, ya lo vimos, cuanto más viejo es el hormigón, más resistente es. El curado se le llama darle humedad y temperatura. Si a mí el hormigón se me seca muy rápido, se me va porque hay mucho sol, porque hay mucho viento, ese agua que necesitaba yo para terminar de hidratar a los 28 días del hormigón, no la voy a tener y el hormigón no va a adquirir toda su resistencia. El hormigón necesita, sobre todo en sus primeras edades, a los 7 días, tener una buena humedad, que se consigue con riego, se consigue con membranas protectoras para que el agua no se evapore, etcétera, etcétera. Y también necesita temperatura.
no se los dije, pero el hormigón a menos de 4 grados centígrados de temperatura ambiente no endurece. O sea, ustedes tiran el hormigón en un día frío y terminan a la noche y durante la noche hizo 4 o 5 grados. Cuando van al día siguiente el hormigón está tan fresco casi como cuando lo dejaron al irse. El hormigón necesita temperatura mayores a 4 grados y lo ideal es unos 20 grados de temperatura para que adquiera una buena resistencia. Y por supuesto la compactación. Si no está bien compactado, si no se han sacado los grandes agujeros que tienden a quedarse en ese material heterogéneo que es el hormigón, no alcanza la resistencia final que quisiera. Acá tenemos un ensayo de la resistencia. ¿Cómo se mide la resistencia? Porque nosotros compramos el hormigón y pedimos un H25. ¿Cómo hacemos para ver si ese hormigón que me están entregando es un H25? Bueno, llenamos el día que llega el mixer, el camión a la obra, compramos unos moldes, o pedimos prestado unos moldes metálicos de 15 centímetros de diámetro por 30 centímetros de altura. Lo llenamos con el hormigón que nos entregó la hormigonera, la planta hormigonera, en 3 capas, 25 golpes, con una varilla se lo va compactando, se lo enrasa. Al día siguiente se desmolda, hay que esperar un día que termine el fraguado y que el hormigón tenga cierta resistencia. Se lo lleva a una cámara húmeda, que es un espacio que no hay en todos lados, sino en los laboratorios, o aunque sea se lo pone en un tacho con agua. ¿Para qué? Para que el hormigón ya empezó a endurecer, ese agua la necesito yo para curar, acá está, curado el hormigón durante los 28 días, para que no pierda humedad. Así que es importante el curado de las probetas. Y después de los 28 días, ¿qué se hace? Se va a un laboratorio que tenga esta máquina. La Facultad de Ingeniería, por ejemplo, lo hace, el laboratorio del LEMIT es un laboratorio de ensayos materiales también, es pública también, hay entidades privadas que también se dedican a esto, que hacen este tipo de ensayos. Esa probeta desmoldada que está acá, los 30 por los 15, se la ensaya con una prensa que le transmite una fuerza. Esa fuerza va apretándola, comprimiendo la probeta, y va a llegar un momento que la probeta rompe. La fuerza esa, dividido el área que tiene la probeta, es una probeta cilíndrica de 15 centímetros de diámetro, me da la tensión. Y esa tensión es la que, mediante algunas cuestiones que no viene al caso de descifrar ahora, nos da la resistencia del hormigón. De acuerdo a la resistencia que nosotros pidamos, que tenga el hormigón, como quieran que calculemos, etcétera, etcétera, los hormigones se clasifican por su resistencia. Un H21, como decía hoy, H25. Un H21 significa que un hormigón con 21 megapascales, recuerden que un megapascal son 10 kilos por centímetro cuadrado, o sea que cada centímetro cuadrado de hormigón, de la estructura o de la probeta, lo que sea, aguanta 210 kilos, cada centímetro cuadrado 210 kilos, que equivale a pensar en 21 megapascales, de sigma prima BK, 21 megapascales de sigma prima BK. ¿Qué quiere decir esto? Sigma prima BK significa lo siguiente. Sigma es tensión normal, es una tensión que es perpendicular a la sección, que vamos a verla en la guía, esa famosa guía de estudio número 7, ahí vamos a empezar a hablar del concepto de tensión, pero es la tensión perpendicular a la sección. El prima, que figura acá, este tilde, significa que es a la compresión. Recuerden que el hormigón no tiene o tiene muy baja resistencia a la tracción, así que siempre el hormigón se lo indica con el tilde. Si el tilde no existiera, quiere decir que estamos hablando de la resistencia a la tracción del hormigón, que en algún caso muy especial, que no es el nuestro, se termina utilizando. B quiere decir hormigón, Beton en alemán, o sea, la B viene de la palabra Beton, que es hormigón en alemán, y K
quiere decir que es el valor característico. Acá el concepto de valor característico es bastante, no sé si complicado es la palabra, no sé si complicado, pero que es difícil de explicar, seguro. Y como no quiero complicarlos, porque si no me van a terminar odiando y recién arrancamos, lo que digamos que la resistencia característica es como si fuese la resistencia de rotura. En términos, el término característico abarca un concepto estadístico, producto de que todas las probetas, ninguna da igual, porque cada una tiene, por más que yo saque probetas de un mismo hormigón, cada una tiene distinta cantidad de cementos por diversos motivos, etcétera, etcétera. Bueno, pero grábense por ahora que el concepto de la palabra característicos del sigma prima BK significa como que es la resistencia de rotura del hormigón. Entonces tenemos un H13 que es un hormigón con un sigma prima BK de 130. Este es un hormigón que ya no se hace más, de muy baja resistencia, que se utilizaba en épocas, muchos años atrás, cuando el hormigón se hacía en obra, los métodos de control eran muy bajos, nadie controlaba el agua, con lo cual siempre se utilizaban hormigones para los cálculos de mala calidad, sabiendo o pensando que el hormigón que se iba a hacer en obra iba a ser de mala calidad. Ahora, con el avance, ahora no, hace ya años, por no decir más de 30, 30, no, más 40, 50 años, que el hormigón se compra hecho en las plantas hormigoneras en general, y las plantas hormigoneras nos pueden asegurar, porque tienen los métodos de control y los medios para hacerlo, hormigones muy resistentes, H47, 30, 25, ahora han cambiado las nomenclaturas, H20, H25, H30, esta diapositiva es un poco vieja. Y así se numera los hormigones. Aparte de la resistencia normal, ese sigma prima que vimos recién, hay otro tipo de tensión que se produce en los elementos estructurales, que es la tensión de corte, que tal vez sea demasiado prematuro verlas en esta clase, pero bueno, como estamos viendo el hormigón en sí mismo, les digo que el hormigón también tiene cierta resistencia al corte. El corte lo producen esas fuerzas de cizallamiento. Ustedes están viendo MNQ, están viendo el esfuerzo de corte. El corte es el que producen esas fuerzas que son paralelas a la sección, que tienden a cortarlas. O por ejemplo, otra forma de graficarlo es el momento torsor, cuando uno tuerce una cosa, como si fuese un tirabuzón, también tiende a cortarla, no tiende a partirla en el sentido de la tensión normal. Esas tensiones se indican con la letra griega tau, y acá las escribí tau. El CISOC establece dos tipos de resistencia. Una resistencia que el hormigón es capaz de aportar. El hormigón aporta compresión y algo de corte. O sea, aporta resistencia a la compresión y algo de resistencia al corte. Mucho no, pero algo es algo. El CIRSOC lo llama tau 012 y le da, depende por supuesto, hormigones más resistentes a la compresión son hormigones más resistentes al corte. Y después menciona otra tensión tau a la que puede estar sometido el elemento, que el hormigón ya de por sí solo no va a poder, ni solo ni acompañado con la armadura, entonces hay que realizar algunas situaciones que la vamos a ver el año que viene. Pero con esto lo que quiero decir que estos tipos de hormigones, los que vimos recién, con distintos tipos de resistencia, tienen una cierta capacidad de aportar resistencia al corte sin ayuda del acero, a medida que aumenta la calidad del hormigón o la resistencia a la compresión, también aumenta la resistencia al corte de ese hormigón, y tienen una capacidad mayor, no de colaborar solos con la tensión de corte, pero sí acompañados con el acero. Insisto, no se preocupen mucho por esto, lo vamos a ver mejor. Y ya empezando a terminar con el tema este del hormigón, vamos a ver el diagrama de tensiones y deformaciones. ¿Se acuerdan del diagrama de tensiones y deformaciones del acero, que era bastante, ese que vimos en la clase pasada, ese que tenía esa forma rara de la fluencia, etcétera, etcétera? Bueno,
En el hormigón también se hace el ensayo, nada más que en lugar de poner una barra de acero, se pone una probeta de hormigón. Y en lugar de someter la tracción, porque el acero no aguanta, se la somete a compresión. Esta es una prensa igual a la que se utiliza para romper las probetas, como vimos hoy. Y acá se pone este dispositivo que permite medir las deformaciones. El diagrama tensiones-deformaciones del hormigón tiene esta forma. En lugar de ser recto, como era recuerdo así con el láser, para que se ubiquen de lo que estoy hablando, el acero tenía esa forma que era derecho, derecho, lineal, después venía la fluencia por acá y después seguía. El hormigón no, el hormigón ya desde el vamos empieza a curvarse, con lo cual presenta un comportamiento plástico. Fíjense, si yo comprimo, la probeta se me achica, yo mido la deformación de cuánto se me va achicando, esto es deformación, esto es fuerza o tensión. Y acá, sin que se me haya roto la probeta, la descargo, o sea, libero la prensa, vuelvo a su origen. La probeta, en lugar de volver a medir lo que medía antes de empezar el ensayo, queda con lo que se llama una deformación plástica o remanente, y es irreversible y queda para siempre. Eso va a tener importancia también el año que viene cuando veamos el cálculo del hormigón armado, algunas propiedades importantes. Acá está resumido, la rama ascendente no es recta como ocurría con los materiales que cumplen la ley de Hooke, sino que es curva. A medida que aumenta la carga, más se deforma el material. Y además, si se descarga la probeta en algún punto, acá por ejemplo, la deformación no vuelve al origen, sino que queda una deformación permanente o remanente plástica. El módulo de elasticidad del hormigón, ¿se acuerdan que el módulo de elasticidad era la pendiente de la recta? Acá la tenemos, la pendiente de la recta. Como no hay recta, porque es una curva para el hormigón, nosotros suponemos que el módulo de elasticidad es este de acá. Esta es la pendiente, y la pendiente es el módulo de elasticidad. Esa pendiente indica la elasticidad. Recuerden que para el acero, la pendiente o el módulo de elasticidad era de 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado o 210 megapascales, que es lo mismo, le saqué un cero. En cambio, el hormigón tiene un módulo de elasticidad mucho más chico, 300.000 o 30 megapascal. Quiere decir que es mucho más elástico. Recuerden que la pendiente, a mayor pendiente, menos elástico es el material. Valga, pareciera ser una contradicción, pero no es así. A mayor módulo de elasticidad, menos elástico es el material. El hormigón es mucho más elástico que el acero, 7 veces más. ¿Por qué? Porque el hormigón tiene una pendiente de 30 megapascal y el acero tiene una pendiente de 210 megapascal. Bien, ya llegamos a los 50 minutos. Pensé que iba a terminar en 2 clases. Vamos a dejar la última clase mucho más cortita. Vamos a ver maderas y algunas cuestiones comparativas. Bueno, nos vemos la tercera y última clase, prometo, de este tema.